Hola, muy buenas tardes, buenos días. Buenos días para todos. El día de hoy pues voy a mostrarles un tema muy especial, que es el tema de em, Wi-Fi. Antes que todo pues me presento, mi nombre es John Alvarado, yo soy ingeniero preventa en Corpolat. Corpolat para toda la región de Latinoamérica, excepto México. En México somos Tecmart. Entonces vamos a iniciar con esta nueva aventura del Wi-Fi, de conocer un poco los procesos o las características que nos hacen ser grandes en el tema de Wi-Fi en todas nuestras soluciones. Antes que todo vamos a arrancar con este tema, que es Wi-Fi, cuáles son las organizaciones de redes inalámbricas 802.11, también a mirar un tema de lo que es el RF básico. Dentro del tema de Wi-Fi, vamos a entender un poquito el tema de los dominios de regulación, regular las radiocomunicaciones, cuáles son los dominios de regulación o cuáles son las entidades que se encargan de hacer estas regulaciones, entender un poquito el concepto de regular las radiocomunicaciones en todo el mundo, determinar los canales disponibles y frecuencias que están en el ambiente. Estas entidades también se encargan de regular la potencia de transmisión de los diferentes dispositivos, se encarga de crear guías para trabajar en ambientes indoor y outdoor, y también regular todo el uso de lo que son accesorios, por ejemplo, antenas, conectores, amplificadores, y certificar los diferentes sistemas. Dentro de las organizaciones, tenemos diferentes organizaciones que nos pueden ayudar a entender un poquito más todos los conceptos en cuanto a regulaciones. Es decir, por ejemplo, tenemos lo que es las principales, que son, por ejemplo, la IEEE, que es una entidad de ingenieros que se encarga de regular o de crear diferentes tipos de estándares o diferentes modelos de organización. Tenemos también una muy importante que es la Wi-Fi Certified, que es un sello, por ejemplo, de aprobación para diferentes usos de tecnología. Y una muy importante que es la ISO, que es la Organización para la Estandarización Internacional, fundada en 1947. Esta organización es la que se encargó de crear algo bien interesante en la parte de redes, que es el modelo OSI, que se creó por allá más o menos en 1983 y que es donde se basa o de donde nos basamos para todo lo que es las comunicaciones de los diferentes dispositivos y los estándares que nos ayudan a regular o a comunicarnos en los diferentes, digamos, en los diferentes entes reguladores o las diferentes marcas que existen en el mercado. Otro de las características, otro de los estándares o otras de las compañías que se encargan también de regular esto dentro de esa ISO, pues la ISO, que es la organización, la Organización para la Estandarización Internacional, pues creó el modelo OSI en el 83. Y la IEEE, que ya es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, es como la mayor organización ya técnica profesional en el mundo, que agrupa casi 420.000 ingenieros, científicos, tecnólogos en más de 160 países, y con ellos se dedican pues a todo el tema de los avances en la tecnología, en la innovación tecnológica, ya como tal digamos, vaya a la excelencia en beneficio pues de la humanidad. Dentro de estas regulaciones, que es bien importante, bien interesante, es ver cómo ellos nos pueden ayudar a entender un poquito más todo este tema de las comunicaciones. Y dentro de estos modelos, uno de los que más me interesa de pronto para revisar es el modelo OSI. El modelo OSI es este tipo de capas que se utilizan en la regulación que hizo la ISO, y es para poder hacer una estandarización de comunicación entre todos los dispositivos o todos los computadores. ¿Qué pasa con este modelo? Este modelo funciona en capas. En estas capas nosotros trabajamos 7 diferentes tipos de capas, que son las que nos ayudan o las que ayudan a que se conecten todos los dispositivos. En este caso los computadores, los celulares, bueno, toda la parte de comunicación Wi-Fi que existe como tal, o la comunicación de datos Ethernet, está regulado bajo este modelo de capas. Entonces este modelo se entiende desde la capa primaria, que es la capa física, que es el medio con el que se hace toda la comunicación. En esta capa física
está todo lo que tiene con el medio, es decir, los cables, por ejemplo, si es una conexión cableada, si es una conexión, por ejemplo, por fibra óptica, si es una conexión, por ejemplo, por cable coaxial, si es una conexión, por ejemplo, en este caso la que nos compete más a nosotros en el tema de Wi-Fi, pues es inalámbrica. Entonces ese es el medio que se utiliza y es la primera capa que está dentro del modelo OSI que nos ayuda a hacer las comunicaciones. La segunda capa, que es la capa de enlace de datos, esta capa se encarga ya como tal de hacer todo el direccionamiento físico de los dispositivos. Es decir, en este caso es la tarjeta, digamos, por ejemplo, que ya tenemos dentro de nuestro PC, y es la que se encarga de hacer ya toda la parte de direccionamiento físico. Aquí los datos los denominamos tramas, porque están en segmentos de información. Aquí es donde encontramos la tarjeta MAC, que es la dirección que tiene física el dispositivo. Y esa tarjeta MAC lo que nos ayuda es a identificar en capa 2 todas nuestras direcciones físicas de los dispositivos. Entonces, todos nuestros equipos tienen una dirección MAC. Todos los que trabajan en el modelo OSI, entonces los computadores, los celulares, bueno, diferentes equipos que se conectan ahí. En esta capa es donde, por ejemplo, se hace el control de errores cuando una red no funciona o cuando yo no me conecto muy bien a un medio. Ahí hay control de errores y también hay un control de flujo que, por ejemplo, evita que yo sature la red. Entonces ahí en esa capa es donde se hace esa coordinación de la comunicación. La siguiente capa es la capa 3, que es la capa de red. Esta ya es la capa que es IP. Aquí es donde ya todo va con dirección IP. Próximamente todos estos webinars que estoy iniciando ya este año van a quedar grabados y la idea es que ustedes de pronto lo compartan, especialmente en este primero, es para usuarios que no tengan mucho conocimiento de la parte de red o de la parte de Wi-Fi y entiendan un poco cómo funciona este mundo del Wi-Fi y cómo funciona este mundo de las redes. Entonces, por eso esta introducción voy a generarla y la voy a grabar para que todos la podamos tener a futuro y empecemos a entender todos los conceptos de Wi-Fi. Dentro de la parte de red está lo que les decía, la dirección IP. Esta capa es la donde yo configuro, entro a la tarjeta y configuro la IP. Y dentro de esa configuración lo que hace es crearse esa capa donde está, por ejemplo, la máscara de red para entender de pronto más adelante qué significa una máscara de red. También qué es un gateway. También después entender qué es un DNS, después entender lo que son las rutas de comunicación, cómo se encaminan los paquetes, porque ya en la capa de red los datos se llaman paquetes. Aquí ya esto se llama empaquetar la información. La siguiente capa que nosotros manejamos es la capa de transporte. Esta capa nos proporciona ya como la parte de la transmisión de datos funcional y nos asegura la red de extremo a extremo. Entonces aquí es donde, por ejemplo, tomamos esta capa súper importante porque esta capa coge los datos de la capa de sesión, que es la capa 5, y los hace llegar a la capa 3. Estos datos acá en la capa de transporte son los que normalmente nosotros conocemos como UDP y TCP. Entonces en la capa de transporte, aquí es donde nosotros configuramos donde van nuestros datos en UDP o en TCP. UDP generalmente son los que no requieren, digamos, una especie de confirmación de que el dato llegó al diferente destinatario. Y TCP sí tiene una CK que es como un paquete, un dato, que me indica que el archivo sí llegó al destino que yo quería. Ya pasando de la capa de transporte, pasamos nosotros a la capa de sesión, que es la que se encarga de hacer ya también comunicación entre los dispositivos y se encarga de sincronizar y ya como organizar el intercambio de datos. Eso se llama como un token. Es como donde se crea un punto de sincronización, donde como el usuario inicia la sesión. Y eso es como una capa más alta que me permite a mí hacer ya la integración de los sistemas, poder loguearme, digámoslo, en un diferente sitio. La siguiente capa ya como tal es la capa de presentación, que esta sí ya, esta se denomina así como un traductor. Esta es como si me tradujera los diferentes formatos de archivos entre un emisor y el receptor que está del otro lado. Aquí, por ejemplo, ya conocemos muchos conceptos en cuanto al tema de lo que es el FTP, el HTTP, el SSH, el Telnet. Todos estos son protocolos de la capa de presentación que nos permite hacer la comunicación.
Y la última capa, que ya es la de aplicación, es la que nos permite poder acceder a los servicios de otras capas y pues definir los protocolos que utilizan las aplicaciones para poder intercambiar datos. Eso lo utilizan ya los dispositivos por debajo de la sesión. Uno no se da cuenta a veces de cómo funciona esa capa, pero es la que se encarga ya de hacer como el acceso a los diferentes servicios. Esto, como les digo, voy a grabar esta primera sesión y ya en una siguiente pues vamos a empezar a ser un poco más avanzados para poder entender ya más conceptos de Wi-Fi. Por ahora lo principal es arrancar con sistemas, con lo básico, entender de qué es la capa, de dónde nació el modelo OSI, quién se inventó esta parte del modelo OSI y entender todos estos estándares para poder llegar a lo que es el webinar como tal de elementos que nos afectan en el ambiente en Wi-Fi. Otro de los estándares en los que se trabaja normalmente es el estándar 802.11. Este estándar ya es una familia como de normas inalámbricas que lo creó la IEEE, que se encargó de crearlo ya pues hace más o menos desde 1980 empezaron a trabajar. Hay como tip especial el estándar 802.11 tiene un nombre particular, ese 802, ese nombre se creó en febrero del año 1980, es decir, en el segundo mes del año 80, por eso se llama 802, porque se creó en febrero de 1980. Entonces esta norma desde ahí empezó a trabajarse, empezó a evolucionar, ahí arrancaron con diferentes conceptos del 802, por ejemplo, el 802.1, que era como el trabajo como tal, ya es desarrollar sus estándares y sus prácticas, el 802.2, que era control de enlaces lógicos, lo que es el ELC, el 802.3 ya era más como de medio físico, 802.4 se trabajaba los protocolos de subcapa MAC, que eso era lo que llamaban token bus, más o menos, el 802.5 token ring, y bueno, cada uno tiene un estándar diferente. Ya avanzando, pasamos al 802.11, que es todo lo que tiene que ver con radiofrecuencia. Entonces, por eso en el estándar 11 o el 802.11 se refiere a todo lo que es Wi-Fi, y el 802 significa que se creó en febrero del año 80. Entonces, por eso es bueno como entender de dónde salen esos conceptos. Dentro de la evolución de este 802.11, se arrancó o se inició también como en los 90s, en los 80s, en los 90s, con los protocolos de comunicaciones. El 802.11b fue el primero, con este se trabajó en la banda de 2.4 GHz, y ahí nosotros podíamos trabajar en velocidades hasta de 11 megabits por segundo. Luego saltamos al 802.11a, ese se trabaja en 5 GHz, con velocidades de 54 megabits por segundo. Luego se trabajó o se evolucionó al 802.11g, que ese está en 2.4 GHz y se trabaja en 54 megabits por segundo. El siguiente fue el 802.11n, que ese es el Wi-Fi 4. Ese Wi-Fi 4 ya trabajaba en 2.4 GHz y en 5 GHz y ya me permite velocidades de 600 megas. Luego se evolucionó al Wi-Fi 5, que ya es en 5 GHz, que nos permite trabajar a 6.9 gigabits por segundo, Wi-Fi 6, que es el 802.11ax, que nos permite ya trabajar en 10 gigabits por segundo, y un cambio súper alto un super cambio bien importante en el estándar, es la versión 802.11ab, que es Wi-Fi 7, bueno, no recuerdo si es AB en este momento, y ese ya nos permite trabajar velocidades de hasta 40 gigabits por segundo. Entonces este sí ya tiene una capacidad pues bastante amplia, que casi que nos duplica ya, o 4 veces nos cuadruplica ya la capacidad de los estándares. Mira, la versión es la 802.11be, que esa es la que estamos trabajando ya, pues la que ya se propone trabajar actualmente o en ambientes ya mucho más robustos. Como les decía, esta ya me permite trabajar hasta 46 gigabits por segundo, 4 veces lo que es 802.11ax. Y ya utilizamos canales de frecuencias en 2, 4, 5, 6 GHz y hasta nos permite unos anchos de canal de hasta 320 MHz para poder trabajar en ambientes bien robustos. Otra de las características, ya que es importante trabajar en Wi-Fi,
hoy que estamos mirando el tema del RF básico, es el espectro radioeléctrico. En el espectro radioeléctrico es importante conocer cómo funciona. Y esto básicamente funciona es gracias a temas de física en cuanto a la radiación, que genera un campo eléctrico unido a un campo magnético. Esa combinación de esos campos es lo que genera una onda. Y una onda, que es lo que se ve en la imagen, es esa, gráficamente como se ve ahí, es esa unión eléctrica y magnética que nos permite enviar como una señal. Esa onda está definida por una amplitud, unas frecuencias, digamos, unos ciclos, que es lo que nos permite enviar por ahí información, incluso, por ejemplo, las señales de luz, que esa luz visible está también en un rango que nos permite, pues es lo que nos acompaña todo el tiempo en nuestro ambiente. Las otras no se ven, por ejemplo, las ondas de microondas, de infrarrojo, las de FM, las de televisión, ultravioletas, algunas se alcanzan a ver a veces en el espacio. Hay otras ya muy, muy pequeñitas, por ejemplo, que son las de rayos X, rayos gamma, los rayos cósmicos, pero esas ya son muy pequeñitas, tienen una longitud de onda muchísimo más corta, que es la que nosotros medimos ahí digamos, en la señal de forma vertical. Dentro de esas ondas, esas ondas que son las que se encargan de enviar los datos de Wi-Fi, hay algo que debemos tener presente, es la longitud de onda. Ahí como se ve en la imagen, esa longitud de onda, la que está de color azul, es un ciclo. Entonces, cada vez que se envía o se une esa señal magnética con la eléctrica, se genera esa onda, y esa onda, dependiendo pues la frecuencia como tal, o dependiendo la potencia de esa unión magnética y eléctrica, tiene una distancia. Esa longitud de onda o ese ciclo es lo que nosotros podemos, digamos, de alguna forma medir en un estándar. ¿En qué estándar es esa línea o ese ciclo? Dependiendo la frecuencia o dependiendo pues muchas veces de la velocidad, y también hay algo que depende mucho, que es la potencia, nos permite medirlo. Ese ciclo es lo que nosotros llamamos un hertz. Entonces, cuando ya nosotros estamos trabajando en temas de comunicaciones inalámbricas, pues debemos tener presente esos hertz y esa longitud de onda. Esa longitud de onda, por ejemplo, en 2.4 GHz, tiene un ancho de 12.5 centímetros, esa onda. Entonces, cada vez que uno envía una señal en 2.4, esa onda tiene esa distancia y en esos hertz en determinado espacio. Entonces, por eso, al ser una onda, digamos, de alguna forma de frecuencia alta, 2.4, pues es más larga esa distancia o esa distancia a la que yo voy a llegar. En este caso, por ejemplo, ya en 5 GHz, esa distancia de la onda es mucho más corta. Por ejemplo, esta ya tiene 6 centímetros. Entonces, por eso hay la diferencia en 2.4 y en 5. Cuando yo trabajo en 2.4 GHz, puedo llegar a unas distancias mucho más lejanas, mientras que si trabajo en 5, mi distancia va a ser más corta. Pero, ¿qué va a pasar? Voy a tener de pronto más ciclos o una frecuencia o una potencia de pronto más alta que me permite llevar más datos. Pero eso ya es un concepto diferente. Entonces, aquí lo importante es ir revisando cómo funcionan las guías de onda o la longitud de onda. Por ejemplo, ya la de 6 GHz, que es la que está en una banda un poco más alta, una frecuencia más alta, esta tiene una longitud de 4.9 centímetros, es la distancia. Entonces, por ejemplo, esta ya, al ser más alta la frecuencia, la distancia o la amplitud de la onda es mucho más corta, entonces llego a una distancia menor. A más frecuencia, la distancia va a ser mucho menor. Entonces, por eso nosotros en 2.4 vamos a tener distancias más largas, en 5 GB distancias un poco más cortas que 2.4, y en 6 GHz la distancia aún va a ser menor. Voy a tener más capacidades, pero la distancia va a ser menor. Entonces, eso es importante tenerlo claro a la hora de trabajar en Wi-Fi. ¿Listo? Otro concepto importante de la longitud de onda, este es como un ejemplo de cómo se ven las ondas dependiendo de la frecuencia. Si nos damos cuenta aquí en color anaranjado,
esa onda es mucho más ancha, la longitud de onda, por lo que les decía, pues es más amplia esa distancia, mientras que si revisamos en 5 y en 6, pues es más delgada y más cortica o más corta la distancia menor entre de esa longitud de onda. ¿Listo? Les comentaba entonces, esta longitud de onda es un ciclo por segundo, y esos ciclos por segundo es lo que nos dan las capacidades. Si yo envío un ciclo por segundo, pues es un hertz, pero si yo envío 1000 ciclos de esos por segundo, eso es lo que nos indica un kilohertz. Si yo envío 1.000.000 de hertz, eso es un megahertz. Y si yo envío 1.000.000.000 de hertz, eso es un gigahertz. Entonces, ahí es donde uno va entendiendo el concepto de las frecuencias. Entonces, si yo trabajo en 2.4 gigahertz, es que estoy enviando 2.4 billones de hertz en ese segundo. Entonces, todo eso es como nos va generando como digamos, la tecnología y los avances tecnológicos es lo que nos permite tener o poder trabajar con radiofrecuencia y poder lograr tener Wi-Fi en nuestras casas y en poder ofrecer estas tecnologías. Otra característica importante de la onda es la potencia. La potencia, si ya está establecida, es en esa amplitud, es decir, crecer hacia arriba esa onda. Cuando esa amplitud aumenta, significa que yo tengo más potencia. Al yo tener más potencia, esto es lo que nosotros generalmente llamamos ganancia. Y esa ganancia es la que nos permite llegar a distancias más lejanas gracias a las antenas que nosotros le colocamos a los dispositivos. Entonces, esa potencia o esa ganancia es lo que nosotros llamamos amplitud. Entonces, eso es interesante a la hora de trabajar con nuestros dispositivos. En todos los dispositivos esto es independiente a la marca. Entonces, por eso es bueno conocer todos estos conceptos que nos permiten trabajar y mejorar o entender muy bien cómo funciona el Wi-Fi y de esta forma poder ofrecerlo bien. ¿Listo? Eso es lo que llamamos ganancia. Otro de los factores por los que estoy, digamos, realizando este webinar es para que también entendamos los factores ambientales que a nosotros nos afectan, por ejemplo, cuando estamos trabajando con Wi-Fi. Cuando nosotros trabajamos con Wi-Fi, hay varios factores que nos afectan en el trabajo diario. Uno de ellos es, por ejemplo, la reflexión. La reflexión como tal ya es el cambio de dirección del movimiento que ocurre en el mismo medio en que se propaga. Es decir, después de incidir sobre la superficie de un medio distinto. Entonces, ¿qué pasa con la señal? Es decir, yo tengo mi API ahí en el ejemplo. Por ejemplo, en la I que está hacia abajo, cuando la señal pega en el piso, esa señal rebota y se refleja. Eso es lo que nosotros llamamos reflexión. Aquí en un ejemplo un poquito más claro lo vemos ya en la gráfica y es que se ve que viene una onda, la onda incidente, es la onda que viene la señal, y al encontrarse como en una pared, refleja, se genera una onda reflejada y esto lo que hace es que la señal llegue de una forma diferente al computador, por ejemplo, que yo quiero donde estoy conectado. Estos factores son los que hacen que nuestras señales se vean decrementen o decaigan en una solución normal. Entonces, lo que uno trata de controlar siempre cuando hace diseños en Wi-Fi es poder limitar o eliminar o disminuir estos factores ambientales. Por eso nuestro AP tiene que quedar instalado de una forma eficiente, donde la señal no se refleje. Y estos conceptos son importantes a la hora de hacer los diferentes diseños. Otro factor ambiental que nos afecta bastante es la refracción. La refracción ya es diferente. No es, en el ejemplo se ve ahí en el vaso, se ve la onda reflejada, que es la que va hacia arriba más o menos, mientras que la refracción es la onda que llega como digamos, como a la pared, digámoslo así, o bueno, no sé, en el piso, como se ve en la imagen, pero no cambia el sentido de la onda a 180 grados, sino que casi sigue en la misma dirección, ¿sí? Entonces, pasa por este medio, donde se propaga, pero entonces nos cambia, es como la velocidad de la onda. Entonces, como nos cambia la velocidad,
eso también, eso también nos disminuye el performance. Entonces, cuando nosotros tenemos refracción, nos cambia la velocidad en la que la onda viaja y eso también afecta el comportamiento de nuestra red. Entonces, este factor también es importante que nosotros lo tengamos claro cuando hacemos el diseño, cuando ponemos el AP en el techo y miramos de pronto si hay soluciones así, que haya agua, por ejemplo, o que hayan telas puestas en el lugar donde estoy. Eso hace que la señal eh, tenga refracción. Entonces, por eso es importante entender este concepto y tratar de evitarlo en nuestros diseños. Otro factor que también nosotros tenemos es el que se llama scattering o dispersión. Entonces, por ejemplo, la dispersión este es otro factor ambiental que nos afecta bastante y es cuando la señal ya va en ondas, digamos, planas y la señal trata de esparcirse, digámoslo así, en el espacio. ¿Por qué se esparce? Pues porque ya de pronto no alcanzo a llegar a donde yo quiero, de pronto solo estoy usando una P que no me da la potencia, o de pronto estoy creyendo que como mi AP es muy poderoso, entonces me va a llegar a 200, 300 metros, sin contar con los dispositivos que tiene el cliente final. ¿Cómo yo mejoro o evito que la dispersión afecte mi diseño? Para eso es que yo tengo que utilizar los mapas de calor o hacer diseños con mapas de calor para ver hasta dónde me llega la señal para que ya luego no se disperse en el espacio. Entonces, porque obviamente las longitudes de onda tienen un límite, ¿no? No son eternas, no llegan hasta donde yo, digamos, no son hasta el infinito. Entonces, yo tengo que revisar esa dispersión de forma tal, mitigarlo, y eso lo logro utilizando un software de mapas de calor para simular mi red y saber y poder diseñar muy bien esa red. Eso en temas de dispersión. Esto es más o menos como gráficamente como se vería, es como más o menos funciona. Llega la luz, pasa por un medio y ahí se dispersa la señal de alguna forma, puede haber un líquido. Esto también hace parte como de la refracción, ¿listo? Es como una pequeña parte de la refracción. Y es también algo que nos afecta en el medio. Entonces la idea es que lo mitiguemos, como les comentaba, con los mapas de calor. Otro factor ambiental que también nos afecta, digámoslo así, factor que nos afecta, sí, es la absorción. Y esto lo que nos genera es como la densidad de los materiales que están en el medio y que absorben mi energía. ¿Esto qué hace? Pues que me disminuye la amplitud. La amplitud de la onda disminuye, como se ve en la gráfica, la onda tiene un tamaño, digamos, proporcional ahí como a la pared. Y al pasar la pared, se baja la amplitud de la onda, lo que significa que se reduce la potencia. Entonces, en esos casos también, ¿qué se hace? Simulación con mapas de calor para definir cuánto me va a llegar a mí al final. Y al yo tener esa simulación, yo puedo dibujar paredes, puedo dibujar ahí puertas, puedo dibujar ventanas. Al hacer un muy buen diseño, voy a mitigar todo esto y voy a tener ya definido dentro de mi diseño cuál va a ser la potencia que yo voy a recibir en determinado punto. Entonces, estos factores los puedo mitigar con un buen diseño de mapas de calor, que es como otro factor ambiental. Y otro factor que sé que muchos lo han conocido, muchos han trabajado, muchos han escuchado algo que se llama el delay. Y ese multiply es como esa diferencia de tiempo entre diferentes señales que se miden en mil millonésimas de segundos, esos son nanosegundos. Y es la diferencia de tiempo que tienen estos trayectos que son tan milimétricos que hacen como esa dispersión, y eso es un retardo, es un delay. ¿Y es por qué? Porque la señal que le está llegando al PC desde el Wi-Fi o desde la P me está llegando por diferentes caminos. Entonces, ¿el que tiene que hacer?
casi que de alguna forma rearmar nuevamente esos paquetes para poder recibir un dato bien, un dato exacto. Entonces, estos multipath también nos afectan. ¿Y esto qué hace, por ejemplo? ¿O dónde se ve esto? Muchas veces en ambientes donde yo tengo una AP con mucha potencia en un lugar pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo tanta potencia, de alguna forma las paredes me rebotan la señal, en piso, mejor dicho, donde haya rebote, el AP envía señal de esa forma. Y eso donde se afecta, por ejemplo, en equipos que no tienen regulación de potencia, por ejemplo. Ahí nosotros tenemos ventajas porque nuestros APs no están enviando toda la potencia todo el tiempo y generando interferencia, sino que ellos básicamente bajan ese nivel de potencia y se adaptan a cómo esté el ambiente. Eso nos reduce interferencia y nos mejora la capacidad de los dispositivos o la capacidad de los usuarios para que trabajen de forma más eficiente. Entonces, esa es otra ventaja de los factores ambientales como es el multipath. Entonces, en Ruckus, nosotros tenemos esa ventaja de tener diferentes tecnologías que nos permiten mitigar estos factores ambientales. Entonces, otro factor también ambiental es la difracción. La difracción sí ya se basa, este es como uno de los últimos, y ya se basa es como en un cambio en la dirección, como en la curvatura de las ondas, después de pasar o atravesar obstáculos. Entonces, esta difracción también es muy similar a la refracción. Entonces, en este caso es más como una curvatura que genera la onda en el medio por donde está llegando al dispositivo final. Esto más como enfocado en ambientes outdoor, ¿listo? En ambientes outdoor es donde más tenemos como estos inconvenientes. En un ambiente indoor a veces no lo afecta tanto porque son distancias mucho más cortas. Entonces, estos también son factores que podemos mitigar en un muy buen diseño que realicemos, y también lo interesante es conocerlos y poder tener claro cuál es cada uno de ellos. Entonces, como en resumen es conocer cuáles son nuestros entes reguladores, conocer que tenemos la IEEE, la ISO con el modelo OSI y el Wi-Fi Alliance. Conocer cuál es el 802.11n, o perdón, 802.11 como regulación, que lo generó la IEEE hace más o menos desde los años 90, 80 empezaron a trabajar. Y ahí pues se formó todo lo que son los estándares de la 802, que es el cableado, lo de token ring, anillos, y la 11, que es la de RF o radiofrecuencia. Entender en el tema de frecuencia cómo son las ondas, cómo envían las señales, cómo es una longitud de onda, que es un hertz, que es un megabits por segundo. Bueno, un hertz, todavía no vamos a hablar de megabits, que es un hertz y cómo envía la señal, cómo se transforma en megahertz, en gigahertz, que es lo que está en el espectro, en 2.4 gigahertz, que es la frecuencia que más se utiliza para la parte de Wi-Fi, pero también conocer un poco cómo es la longitud de onda en 5 gigahertz y cómo nos llega a nuestro dispositivo. También en 6 gigahertz, que es el Wi-Fi 7, que ahora nos va a permitir trabajar hasta 40 gigabits por segundo en el aire, que eso es muy interesante a futuro, porque ya ese va a ser, digamos, casi que el presente. Y también conocer los elementos o los factores ambientales que influyen pues en nuestras redes Wi-Fi, que fue lo que les comenté, de los temas de refracción, multipath, difracción, esos temas que son bien interesantes a la hora de hacer diseños y que nos interesa mitigar cuando estamos trabajando con soluciones Wi-Fi. ¿Listo? Que estos temas a veces no los ve, uno no los logra palpar en los diferentes ambientes, pero sí es bueno conocerlos y trabajarlos. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque a futuro, cuando vayamos a hacer toda la parte de entrenamiento, esta información nos va a servir pues para que presentemos nuestros cursos de forma más eficiente, y además allá todo está en inglés. Y la idea es que entiendan muy bien en español estos conceptos para poderlos definir allá. ¿Listo? Ahí en mi presentación está mi correo electrónico, mi número de celular.
para cualquier inquietud. Y bueno, como les decía, voy a subir esta presentación para que quede en línea. La idea es que vamos a seguir haciendo otras, vamos a ampliar con conceptos que sean fáciles de entender, no términos tan técnicos que a veces solamente entiendan los ingenieros, sino todo el mundo. La idea es que todos podamos aprender de este tema de Wi-Fi y poder pues aumentar nuestros negocios, poder vender los dispositivos, pero también entendiendo de qué estamos hablando. Entonces, muchísimas gracias por la atención. 11:43, tenía presupuestado 40 minutos, creo que fueron suficientes para explicarles un poco los términos básicos del Wi-Fi. Entonces ahí quedo atento con mi correo electrónico, con mi teléfono, para que podamos resolver sus inquietudes. ¿Listo? Entonces a todos muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.